Bueno, gloria a Dios. Me siento bienaventurado por esta nueva oportunidad. Gloria al Señor. Seguridad de vida eterna era nuestro tema en esta mañana. Y hoy vamos a seguir hablando de algo parecido. Pero vamos a enfatizar lo que es, el poder de la muerte. Vamos a enfatizar ese tema hoy. Suena raro y es un título como de terror, pero lo encontramos en la Biblia y ahí ni modo, ¿no? Entonces vamos a hablar del poder de la muerte. Ahora usted dirá, uy, pastor, eso está como de película. ¿Y la muerte tiene poder? Claro que tiene poder sobre aquellos que le han abierto la puerta al pecado. Por eso nuestro tema es el poder de la muerte. Entonces vamos a comenzar en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17. ¿Por qué no vamos al libro de Génesis? Porque el pecado no comenzó en el Nuevo Testamento con la gente de las nuevas generaciones. El pecado comenzó con los antiguos, con nuestros padres espirituales. Así que dice el versículo 16, cuando ya Dios crea al hombre y crea el universo y todo lo que hay y toda vida, Dios le da un poder a Adán, un poder de gobernar, un poder de ministrar, un poder de enseñorearse, un poder de ejercer dominio. Mejor dicho, lo empoderó de todo lo creado. El pecado no existía hasta entonces, tampoco existía la muerte. Por lo tanto, no podríamos hablar del poder del pecado antes de Adán. Pero después de Adán, todos somos testigos de que el pecado tiene un poder sobre los hombres. Y en este caso, el pecado, como consecuencia, lo miramos esta mañana, es la muerte. La paga del pecado es muerte, o el sueldo del pecado. Por eso la muerte tiene un poder sobre el pecador, y es que reclama su vida, su salud y también su eternidad. Y hay un estado eterno para con Dios, o hay un estado eterno para condenación eterna, la cual le llama la Biblia la segunda muerte también. Y todo comienza con estos versículos. Yo creo que si Dios no habla de esto o se lo hubiera olvidado, no tendríamos tremendo problema hoy día en la raza humana. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí donde yo digo, Dios mío, pero ¿cómo se le ocurrió decir eso? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y digo yo, uno lee la escritura por todos lados y siempre Dios pone un decreto. Y yo digo, ¿cómo se le ocurrió a nuestro Dios poner ese pequeño decreto allí? Si no lo pone, no hay problema. Si no lo pone, Satanás no haya una debilidad en el hombre para hacerlo caer. Pero Dios es muy sabio y Dios es poderoso. Y Dios le dio libertad al hombre. Él no le dijo te pongo una trampa, pero le dio libertad y le dijo todo es tuyo, pero te coloco un límite. Todo está a tu alcance, pero te pongo un límite y una consecuencia y una sentencia en ese límite. De todos los árboles del huerto podrás comer. Eso se oye bonito, ¿sí o no? Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Casi digo ni le tocares. Lo raro es que eso lo leemos en el capítulo 3. Pero acá Dios no dijo no lo toquen. Dios dijo fue no lo coman. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando Dios establece esto, ¿qué fue lo que hizo el hombre? El hombre desobedeció a Dios. El hombre le falló al Señor. El hombre pecó contra Dios, porque esto ya se llama la desobediencia y cuenta como pecado. Por lo tanto, ahí ya tenemos unas consecuencias. La muerte no existía, el pecado tampoco. Pero en el momento que el hombre desobedece, ahí ya nace, pero en el corazón del hombre, porque al parecer el pecado ya existía cuando se originó en el famoso lucero, porque famoso sí es, el que le llaman diablo, Satanás, serpiente antigua, el chira y otros nombres raros, que no los quiero decir. En él se originó, pero ahora como ya existía, digamos, en el corazón del lucero y ángeles que corrompió, pero no existía el pecado en el corazón del hombre ni en su entorno. Y Adán lo que no se daba de cuenta era que la desobediencia se le puede contar como pecado. Y aunque la palabra pecado no aparece allí, hay una sentencia que entendemos que esa sentencia solo se le adjudica al que peca. Aquí dice, no van a comer de ese árbol porque el día que de él coman se van a morir.
vas a morir. Lo dijo Dios y no dio más explicaciones. Pero cuando leemos las cartas de Pablo a los romanos, en Romanos 3, 23 y 6, 23 sobre todo, él dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si Dios dice, si comen morirán, está diciendo que lo que van a hacer es pecado. Y aunque se le llama decentemente la desobediencia del hombre, deberían de haberlo colocado el pecado del hombre. Pero dice desobediencia del hombre, pero esa desobediencia que se ve como algo no tan grave, tiene una consecuencia y es la muerte. Y Pablo dice que esa misma consecuencia la asume el que peca, allá en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que llamémosle hoy el pecado de Adán, el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Y cuando él peca, entonces se prende la tragedia. Lo que se zafó de ahí, de esa falta de Adán, es terrible, que hasta el día de hoy nosotros vivimos las consecuencias y la tierra también. Se desató una monstruosidad, un desastre, algo indescriptible. Pareciera que conociéramos la historia, pero cuando uno lee y ve las consecuencias y le hace seguimiento a la historia de la Biblia, le da uno dolor de cabeza y se molesta uno no con Dios sino con el hombre. Ni siquiera con el diablo se molesta uno, se molesta es con el hombre. Porque él tenía su Dios, tenía su creador, tenía un ser absoluto, único, al quien podía escuchar y obedecer y sujetársele. Nadie es más. Y viene y aparece un segundo vocero y escucharon la creación e ignoraron la voz del creador. Y resulta que aunque Satanás no puede dar la vida, Dios sí puede darle y quitarla. Satanás destruye, pero Satanás no puede crear vida. Dios sí. Y el que da la vida y la eternidad dijo, si fallan, si comen, morirán. Sufrirán las consecuencias. Ahora yo creo que Adán no conocía las consecuencias de morir, porque él no conocía muerte, no sabían de esto. Pero Dios dijo, aquí va a terminar la historia del hombre y su relación conmigo si fallan. Pero yo creo que Adán no dimensionó, y Eva, esta situación. Y una vez cometieron la falta, ahí se dieron de cuenta el grave y terrible y horrible error. Se dieron de cuenta que era la falta más grande, pero solos lo descubrieron cuando fallaron. Antes parece que no dimensionaban las consecuencias de este problema. Al igual que muchos de nosotros. Muchos viven deliberadamente y no miden las consecuencias porque no están viviéndolas en el momento. Pero cuando viene el azote, cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día del Señor, el día del castigo, cuando se cumple el decreto de Dios, cuando Dios ejecuta el juicio, entonces ahí sí hay lamento, hay llanto, hay lloro, hay susto, hay gritos de auxilio. En ese momento queremos buscar una solución, hallar una salida, pero es demasiado tarde. Por eso hay que escuchar la voz del que habla y no ignorar ni endurecer el corazón como los antiguos. Endurecieron el corazón y perecieron en el desierto. Adán ignoró la voz de Dios porque sí la ignoró, y mire las consecuencias. Amén. Dios dice, no vayas a comer. Por eso el tema lo he llamado el poder de la muerte. Entonces, ¿en dónde comienza la muerte a tener poder? En Génesis. ¿En dónde comienza la muerte a tener poder? Cuando Adán desobedece. ¿En dónde comienza la muerte a tener poder y a hacerse famosa? Cuando el hombre ignoró a Dios y quebrantó su mandamiento. Allí la muerte nació y cobró fuerza, se llenó de poder. Pero no tuvo poder sobre Dios. La muerte cogió poder sobre aquel que falló. La muerte está azotando al ser humano. Y por culpa de él la muerte sigue pasando y sigue pasando a todos los hombres, dice la Biblia. Y esta es una cadena que no se rompe, solo se rompe en Jesús de Nazaret. Que al que quiere da vida. Pero esto es una cadena inquebrantable, y aunque la aborrecemos y no la queremos y nos cuidamos y construimos, mire los faraones, construyen sus pirámides y se mandan a guardar allá en lo más secreto, con oro, con plata, con carro, con cama, con de todo. Si está un perro, lo tiene allá, meten. Los arqueólogos encuentran sus camas, sus carruajes, su oro, todo lo encuentran allí. O sea, se cumple. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Allí rigió el poder de la muerte y punto. Y si ninguno de ellos fue justificado por la mano de Dios, ninguno de ellos vio salvación. Y aunque no siempre se hablaba de la justificación, sí se hablaba de la fe en el Señor. Y los que murieron obedeciendo y creyendo en el Señor, aunque no se había hecho humano aún para ofrecer el sacrificio, todos los que murieron creyendo en la promesa de que un Salvador vendría, se salvaron, aunque no lo hayan conocido. Pero todos los que la ignoraron y se apoyaron en sus propias fuerzas,
se perdieron por la eternidad y serán juzgados. Ahora, yo no puedo decir que Adán está en los profundos del infierno. No podemos decir, porque Dios de alguna manera los redimió cuando sacrificó animales y los vistió, y aunque los echó, Él les brindó esperanza. Y de la simiente de Adán y de Eva, de allá viene el Cristo a la final. O sea, no todo se perdió, pero porque Dios echó a andar un plan perfecto y lo cuidó para que el hombre no lo echara a perder como echó a perder este primer tratado o legado que Dios le dejó. Amén. ¿Cómo va a cambiar todo entonces? ¿Ya la muerte tiene poder? Tiene poder. ¿La muerte tiene autoridad? Tiene autoridad. ¿La muerte reclama derechos propios en el hombre? Los reclama. Hemos venido estudiando que en el único ser que la muerte no pudo reclamar nada fue en Jesús. Y el día que le reclamó fue cuando se metió a redentor, fue cuando se puso de sustituto, fue cuando fue de vicario, ocupando el lugar de los pecadores. Ahí sí la muerte reclamó y ejerció su poder. Y él herido fue, molido fue, y habiendo dicho: en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró, murió, 3 días sepultado. La muerte reclamó porque tomó nuestro lugar. Como persona no podía reclamar nada en él, pero como vicario sí pudo reclamar al tomar nuestro lugar. Y seguirá reclamando en nosotros porque tiene poder. Y ese poder solo se invalida en Jesús. El capítulo 3 dice algo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era astuta. Un día esto vamos a hablar de la serpiente. Voy a centrarme solo en la serpiente, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, hasta ahí se tenían claras las reglas, ¿sí o no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, yo no sé si las mujeres tengan complejos o se sientan mal, ¿no? Pero así es la situación. Esta es la historia y no la podemos. Yo sé que les gustaría que dijeran, entonces la serpiente dijo a Adán, pero así son las cosas. ¿Dónde están las mujeres? Digan aleluya. Pero no se preocupen, porque si así fuera, Dios no lo hubiera culpado solo a ella. Adán fue responsable, aunque la charla no fue con él. Amén. Y dice la Biblia, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dijo la mujer? Parece bonito eso. Y seréis como Dios. ¿Qué dijo la mujer? Me parece bonito. Ahí no está escrito, pero yo sé que ella lo pensó. Le pareció bueno. Sabiendo el bien y el mal. Me imagino que ella dijo, eso es bueno. Como que voy a entrar a otra dimensión, vamos a conocer cosas diferentes, estamos como ciegos y aquí esta nos abre los ojos. Y dice la Biblia, y vio la mujer, mire que sí lo pensó, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, como dijo la serpiente, el mismo diablo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mire, le pareció bonito y tomó, o sea, alargó su mano. ¿O cree que no alargó la mano? ¿Con qué cree que lo tomó? ¿Con el pie? Alargó su mano, tomó, comió así y dio a su marido, el cual comió también así como ella. Y digo yo, el peor error que se pueda haber cometido en toda la historia de la raza humana fue ese. En ese momento nace la muerte, cobra vida, toma poder y se convierte en un azote, en un yugo del hombre de principio a fin. En ese momento nace esa cosa rara que todo el mundo le tiene miedo y le corre cuando aparece, la muerte. Y lo que es peor, cuando pensamos en la eternidad nos estremecemos más. Aquí morimos y es feo, en una tumba fría, y la gente nos olvida. Pero es peor cuando de la tumba para allá trasciende nuestro espíritu, nuestra alma, o a la presencia de Dios o a la presencia del mismo diablo, a la condenación eterna. Cuando pensamos en esto da terror, da susto, es horrible, es espantoso, no se puede describir. Una vez el Señor contó una historia, es lo máximo que sabemos del infierno. Había un hombre que era muy rico, ¿recuerda? Y hacía grandes banquetes y vestía con esplendidez. Bueno, y había otro que era muy pobre. Ese sí, ni vestía bonito, ni hacía fiestas. El cual se mantenía alrededor de la casa del rico y aún bajo la mesa. Dice que cuando el rico comía con su gente, caían migajas. Y este hombre llamado Lázaro, muy bien hermano, gracias. Lázaro competía con los perros por las migajas que caían debajo de la mesa.
Y los perros lamían sus llagas, lo que significa que era un hombre poco harapiento, llagoso. Amén. Para que recoja las migajas, yo me imagino que estaría por ahí en el suelo. Y el Señor cuenta la historia, y ahí es donde a mí ya no me interesa lo de Lázaro al final. Me interesa esa historia porque parece que arrojó luz sobre algo que desconocemos. Y aunque dicen que la intención no era hablar del infierno, a la final pues ahí aparece. ¿Cómo vamos a decir que ahí el Señor no tocó el tema del infierno? Murió Lázaro y fue recogido por los ángeles. Así comienza la historia. Y fue llevado al seno de Abraham. Y dice uno, ¿cómo que ese harapiento que competía con los perros? ¿Cómo así que está en el seno de Abraham? Está en el seno de Abraham. Quizás estaba así en su condición humana, pero tenía integridad para con Dios. Pero dice el Señor así con elocuencia, y aconteció un día que murió también el rico. Y dice uno, wow. Y se imagina uno al rico en las mansiones de gloria, de lo mejor, rodeado de mucha plata. Mejor dicho, usted sabe la imagen que nos dan los ricos. No tengo nada contra los ricos. ¿Hay alguno aquí? Aleluya. No tengo nada contra los ricos. Pero el Señor dijo, murió ese rico. Y dice, y fue sepultado. Mire, a este no lo recogieron los ángeles. No me he salido del tema. Y dice que de repente abrió los ojos y se encontró en una situación deplorable, en el Hades, infierno, condenado allá. Envuelto en llamas y atormentado y angustiado. Mejor dicho, cerró el ojo aquí y lo abrió en el infierno. Y cuando abre el ojo se ve en una crisis, pero también ve al otro en gloria, a Lázaro. Y ustedes conocen la historia. Y clama, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje con agua su dedo y refresque mi lengua. Yo no sé por qué se le calienta tanto la lengua al pecador en el infierno. Parece que por ahí comienza la maldad, ¿no? Es mi hipótesis. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Y eso me espanta, porque, bueno, lo de refrescarle la lengua, pues aguanta, pero estoy atormentado en estas llamas. O sea, esto es horrible. Y dice Abraham, hijo, quiero que recuerdes que allá en tu vida pasada, tú tuviste muchos bienes y viviste de lo mejor. Y Lázaro también, pero grandes males fue lo que tuvo allá. Pero ahora se cambia la situación. Este aquí es consolado y tú atormentado. Pero para que no pienses que no te quiero ayudar, hay un problema. Y es que hay una gran barrera y una gran cima. Aunque nos veamos aquí cerquita, hay algo que se opone entre ustedes y nosotros. Que aunque quiera enviar a este a resolver tu problema, no puede. No es lo suficientemente poderoso para cruzar esta barrera y ayudarte. Así que estás fregado. Eso le quiso decir. Estás metido en serio problema. Sopórtalo. Fue tu elección. Bueno, el resto ustedes ya lo conocen. Entonces mándalo a mis hermanos para que no vengan acá. Y yo digo, sigue insistiendo que ese lugar es feo. Quiere evitar que otros vayan a ese lugar. Por eso, quiere evitar que vayan a ese lugar de tormento. Entonces, toda esta imagen me deja a mí un panorama grande y yo digo, horrible el infierno. Horrible. No quiero ir allá. Por eso, lo que se abre con Adán es la puerta del infierno, la puerta de la condenación, el poder de la muerte, el señorío de la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, que reinó desde Adán hasta Cristo. Reinar quiere decir que se apoderó de todo y nadie la derribó de su reinado, de su gobierno. No hubo quien le corriera la butaca hasta que vino Cristo. Ese sí se la corrió. Ese fue el único que pudo decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? O me lo enseñas o tu victoria se acaba aquí conmigo. Con Cristo no prosperó el aguijón de la muerte, pero desde Adán hasta Cristo, su aguijón prosperó sobre todos los hombres. Y sigue teniendo poder sobre todos aquellos que no son justificados y no reconocen a Jesús como el Salvador de su vida. Sigue teniendo poder sobre ellos. Todo lo que tenga que ver con muerte es feo y es de terror. Por donde quiera que se mencione la palabra muerte es espantoso y seguirá siendo espantoso. Fulano de tal, tu hijo se acaba de accidentar. Dice usted, ay sí, pero dígame que está vivo. Sí, sin piernas pero vive. Bueno, al menos se espanta uno, pero hay esperanza. Pero cuando dice, su hijo sufrió un accidente y acaba de morir. Mire, hasta la palabra accidente solo nos da susto. Pero cuando mencionan la palabra muerte, desfallece nuestro corazón. O la mujer, o el marido, o su hermano, o su hermana. Ahí siente uno que se le oscurece la vida cuando mencionan la palabra muerte. Y a su nombre. ¿Y qué fue lo que Adán introdujo al mundo? La muerte. Y por el pecado de Adán, ¿qué le dio la muerte? Poder de reinar, de gobernar. O sea, tenía una monarquía global, universal sobre toda vida, hasta que vino Cristo. Y la Biblia muestra un escenario. El príncipe de este mundo, que está ligado a la muerte, que es la misma,
dice que le reclamó a todos los hombres porque era el rey. Y llegó a donde Jesús y le dice, y vengo a reclamarte. Y lo examinó y dice, hoy, pero en ti no hallo mis derechos. En la única persona que el príncipe de este mundo no halló nada que reclamar fue en la persona de Jesús. ¿Recuerdan la vida virtuosa de Jesús? No conoció pecado, no cometió pecado, vivió sin pecado, fue declarado sin pecado. Mejor dicho, todos los testimonios de un hombre puro y santo. El único ser en quien la muerte no pudo reclamar nada. Hasta que se metió de redentor y se cumple el adagio. El que se mete de redentor muere crucificado. La Biblia le llama sustituto, tomó nuestro lugar. Amén. Y a su nombre. Así que la única forma en que podemos decirle a la muerte, ¿dónde está tu aguijón o entierro tu victoria? Es cuando somos justificados y estamos ligados a Cristo con olor a vida. Del resto, ni mejor dicho, déjela quieta. Amén. Hay gente que dice, me quiero morir, y se toman un veneno, ¿y qué pasa? Y se muere. Luego dice, estoy aburrido, me quiero morir, y se arrojan de un puente y se mueren. ¿Qué crees que la muerte los va a perdonar? Amados hermanos, el poder de la muerte se manifestó con el pecado de Adán. Ahora quiero seguir avanzando. La palabra de Dios nos enseña no solamente que cuando Adán peca sucede esto, sino es que cuando él peca vemos que se desata algo tremendo. Amén. Se desata algo espantoso, se desata algo tenebroso. Y vamos a mirar entonces en el mismo Génesis, capítulo 3, versículo 4 al versículo 13. Dice así. Entonces, léalo con cuidado, aunque ya conozca la lectura, observe. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y yo digo maligna, perversa, no a la mujer, sino a la serpiente: no moriréis. O sea, mire esto tan horrible. Sabía ella que nos íbamos a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí digo yo, ay Eva, ¿qué estás haciendo? Y que era agradable a los ojos. Diga, Eva, ¿qué estás haciendo? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Diga, Eva, ¿qué te está pasando? Y tomó, Santo de Israel, de su fruto y comió. Y ahí es donde ya el corazón desfallece, porque ya sabemos lo que sucedió. Y dio también a su marido sin vergüenza, porque no comió sola, el cual comió así como ella. Pero bueno, Adán podía haber dicho, qué pena contigo, Eva, el Dios que nos creó decretó, has cometido una falla, mujer insensata, yo no comeré. Y arregla tus problemas con el Señor y enfrentarás la muerte. Yo creo que Adán debió haber hecho el juicio ahí mismo. ¿Pero qué hizo? Dicen las mujeres con un orgullo, comió, cayó, pecó. Póngale nombre. 5 por 4, 20. Y 4 por 5, 20. Da igual. ¿Sí o no? Entonces, cuando esto sucedió, aquí viene un problema terrible. Y vamos a mirar, yo lo tengo acá marcadito. Entonces, la sentencia del versículo 7. Vamos a leerla de ahí en adelante. Entonces fueron abiertos los ojos, se cumplió lo que dio la serpiente de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Bueno, versículo 18. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea que Dios aparecía de día, ¿sí o no? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del campo. Observe, esto ya es un mal síntoma, ¿sí o no? Parece que comer de ese fruto no solamente trajo la muerte, sino es que generó otras cosas. Hubo una ruptura, hubo una separación, hubo un susto, ahí hubo algo terrible que sucedió en el momento en que ellos comieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre como de costumbre, ¿no? Porque al parecer dice que Dios se paseaba en el día llamándolos por allí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo creo que diría: Adán, hijo. Y el hombre escondido como un perro asustado. Adán, y nada que contestaba. Finalmente apareció por allá. Dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
le acaban de revelar algo a Dios que antes no era un problema para ellos. Ahí ya comienza, mire, aquí se ve la tragedia, se ve el desastre, aquí ya se ve todo, y Dios comprende la magnitud de lo que está pasando. Adán no, Dios sí. ¿Cómo sé que Dios comprende a plenitud el desastre? La Biblia dice, verso 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta como que de sorpresa. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Al parecer ellos no podían llegar a esa conclusión. No podían saber eso. ¿Quién les enseñó? Tuvieron que haber alcanzado algo grande y glorioso para llegar a ese conocimiento. Y ese conocimiento Dios lo dejó plasmado en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que había un solo medio para que ellos pudieran aprender o conocer o ser enseñado de ese principio. Y era, ahora, no era verbal. Oye, vengo a enseñarte que estás desnudo. Miran que la serpiente dijo todo eso. Ellos no habían experimentado esa verdad. O sea que hablarlo no era suficiente para pecar. Haberlo comido como Dios lo estableció, allí sí aprendieron que estaban desnudos. O sea que el diablo puede tentar y retentar y plantear y mostrar y hacer todo, pero si nosotros no le cedemos, no hemos cometido pecado. Él puede tentar, pero eso no significa que caemos en pecado, ni que seremos juzgados. La Biblia dice que Jesús fue tentado por el diablo en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. ¿Estamos de acuerdo? No pecó. ¿Pero qué hizo Eva? Diga, esa sí pecó. ¿Qué hizo Adán? Ese también pecó. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es la pregunta. ¿Has comido? Dios mismo llegó a la conclusión, porque Adán no le contestó. ¿Has comido del árbol que yo te mandé diciendo que no comieses? Es una pregunta. Y el hombre respondió: sí, Señor. Nunca dijo eso, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se volvió astuto y sagaz. Antes no tenía esa inteligencia de culpar a los demás y de defenderse y echarle el lodo a los demás. Ahí sí. O sea que esa respuesta de Adán es resultado del mismo pecado. Bajo otras circunstancias el hombre es varonil y dice: sí, Señor, de acuerdo a lo establecido yo hice esto, pero bajo esta circunstancia de desobediencia, mire, se volvió sagaz pero para el mal. Que se friegue Eva, mejor dicho, que si aquí va a caer algo, que caiga sobre ella. Cómo la amaba, ¿no? Sangre de mi sangre, dijo un día, carne de mi carne, huesos de mis huesos, y tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada, y la empoderó. Y ahora la echó al agua, la manda a condenar. ¿Usted sabe qué significa enfrentar la ira de Dios? Ese problemita nadie lo iba a querer enfrentar, y la situación era tan grave a extremo, que mire, que se llegó el punto en que Adán arriesgó todo lo que más amaba por no tener que enfrentar a este Dios tan poderoso. Porque desde la posición de pecado y de muerte, ahora sí que se siente lo grande que Él es. Ahí sí que lo vemos más grande de lo que lo conocemos. Y eso sintió Adán, por eso dijo: sí, pero la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Me dio, Señor. Oh, me dio, Señor. Pobre yo. Esa mujer, tú me la diste. Tú colocaste ese problema. Ella fue la que me llevó allá. Tu creación, tu invento. ¿No está diciendo eso? La que tú me diste. Mejor dicho, se fuera quedado callado. Pero bueno, pero al final era la verdad. La mujer que él le dio por compañera, pues. No, sí. Bueno, yo mejor me callo, no me vayan a coger a piedra hoy aquí. Seguimos entonces. Y la Biblia sigue hablando. Amén. La palabra de Dios dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Parece que la cosa era grave, porque yo nunca he visto a Dios hablando después de esto de esa manera. Noé hazte un arca. El hombre ha pecado, su maldad subió al cielo, lo voy a acabar. Pero está hablando como un Dios que no quiere continuar viendo al hombre en ese estado. Pero es que este Dios que está hablando aquí con esas preguntas como tan tajantes, tan duras, tan secas, como si estuviera sorprendido, también indignado. Todo el lenguaje de Dios es un lenguaje ahí como molesto, como extremo, como quien dice: ustedes no saben el error que han cometido. Recuerda, ¿quién te enseñó? Como quien dice: oh, por Dios. Amén. Eva, ¿qué es lo que has hecho? Como quien dice: por Dios. Cierto que Dios está hablando como tan al extremo, porque Él sí conoce la gravedad
del asunto y ellos no eran tan conscientes de lo que habían hecho, de ese gran pecado. Pero solamente miremos la actitud de Dios y nos damos de cuenta que la cosa es grave. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me... también se volvió sagaz. No podía echarle la culpa a Adán porque Adán no tenía la culpa. Ahora ella dice, yo tampoco soy culpable, pues como Adán se escapó por ahí, yo sigo el camino, porque a él le funcionó. Le preguntó y no lo regañó, lo dejó quietico. Ahora yo digo lo mismo, la serpiente me engañó. Y sí, Dios la dejó quieta y se fue a la serpiente. Aparentemente todo quedaría como Pilato. Me lavo las manos y problema resuelto. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios dice claramente, la serpiente me engañó y comí. Adán dijo, la mujer que me diste me dio y comí. Y ella usó lo mismo. ¿No habló igual al marido? Nuestras mujeres tienen que aprender a hablar como nosotros, ¿no? El lenguaje de santidad. Gloria a Dios. Y la mujer también dice, y la serpiente me dio y yo comí. Pero mire que la serpiente no pudo escudarse en nadie. Así que ahora Dios comienza entonces por allí. ¿Sabe que Dios es un buen juez? Esta mañana hablábamos de que Dios juzgó la humanidad y dijo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, todos han pecado. Mejor dicho, y por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios y sentenció, y la paga de esa consecuencia es la muerte. Vimos a un Dios juzgando y decretando, dando un veredicto. Ahora vemos a este mismo Dios aquí, enseñándole a los jueces del mundo, y ojalá esta predica llegue a algún juez, porque la vamos a publicar. Vemos a Dios haciendo un justo juicio. ¿Con quién habló Dios para que no comiera del árbol? Con Adán. ¿Con quién trataba Dios los asuntos del huerto? Con Adán. ¿A quién llamó Dios en el huerto? A Adán. Y cuando Dios descubrió la falta, ¿en quién la descubrió? En el segundo que comió, pero por ahí comenzó con Adán. ¿A quién le preguntó primero? A Adán. ¿Me están entendiendo? Tremendo, ¿no? Y entonces, ya, como dicen en el mundo, la suerte está echada, no hay nada que hacer, a asumir las consecuencias. Pero como no creemos hoy día más en la suerte, entonces digamos, la falta está cometida y ahora hay que asumir las consecuencias. La palabra de Dios dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, mire, y aquí ya comienza, aquí ya entramos al versículo 14, le he llamado las consecuencias, 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algún día hablaremos de esta palabra profética. Este juez llegó a la raíz del problema y empezó a cortarla desde la raíz. Yo creo que cuando Dios maldijo la serpiente, habrá dicho Eva, ojalá allí termine todo. Pero Dios empezó prospectivamente y ahora se devuelve retrospectivamente. Así que cuando ya Dios le echa mano a Eva, dirá Adán, santo de Israel, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Porque se vino de allá para acá. Yo creo que Adán diría, y yo que pensé que ya me había salvado, y ahora Dios viene de abajo hacia arriba con todo el peso de la ley. Y como el hombre ya era sabio y entendido, porque se volvieron muy sabios, él diría, y si así le fue a la serpiente, ¿cómo le irá a Eva? Y si así le está yendo a Eva, santo, ¿ahora qué irá a pasar conmigo? Yo creo que él se la huelía antes que el Señor hablara con él. Yo hubiera dicho, como dicen hoy, trágame tierra, pero de verdad. Y Dios de allá lo hubiera hecho subir otra vez. ¿No va a pasar a eso el día del juicio? Los que la tierra se tragó, dice la Biblia, que serán vomitados y entregados. Bueno, entonces no está muy mal el dicho. Así que la palabra de Dios dice así claramente, y Jehová Dios dijo a la mujer, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Comió, porque alargó la mano y le dio a su marido. Eso dijo, ¿cierto? Amén. Entonces,
Sigamos leyendo el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Preñeces, parece que va a preñar varias veces. Suena como feo el término acá ahorita, ¿no? Pero pues es el término bíblico. Bueno, pues en tus embarazos. Suena mejor si ves tan contentos. Ok, a la mujer dijo, se lo voy a leer, nada de palabras técnicas. Amén. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. A veces dice, oiga, Juliana de tal está preñada, y se ponen bravos. Uy, eduque esa boca, embarazada, preñada. Aún así no lo quieren aceptar, mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Gloria a Dios. No, hoy se habla de las embarazadas, ¿cierto? ¿Es que la palabra preñez es una deshonra? ¿Sí o no? No. Es como un poco fea porque suena como muy tosca, pero es bíblica. Y salió de la boca de la máxima ciencia, de Dios. Así que cuando una mujer concibe, está preñada. ¿Qué dicen los hombres? Amén. Amén. Gloria al Señor. De aquí en adelante, cuando vea una embarazada y decirle, hermano, ¿usted se acabó de preñar? No, sí, es bíblico. Bueno, listo, ya se despertaron. Seguimos. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz, ¿qué cosa? Los hijos. Parece que va a tener varias preñeces. Va a tener varios hijos. Y tus deseos serán para tu marido. Digan mujeres, aleluya. Ni una. Oiga, me dejaron solo. Y él se enseñoreará de ti. Seguimos leyendo. Y el hombre dijo, y aquí sí no me gusta porque ya nos toca a nosotros. Me dijo el hermano Vío, acabe la predicación allí. La Biblia habla del justo juicio de Dios. Comencemos por aquí. Entonces, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Mire que Dios está siendo enfático y no está condenando por ira, está condenando por principios y los está poniendo a la luz. Diga, qué juez tan claro, tan justo y maravilloso. Aunque nos está castigando, pero es un juez correcto, recto en lo que hace. Y dice, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por su causa. Y yo cuando leí esto dije, ay, aleluya, menos mal cayó esa maldición, fue en la tierra y no sobre nosotros. Pero ojo, al maldecir la tierra, ¿quién va a labrar la tierra? Mire lo que él hace. O sea, dice la Biblia, maldita será la tierra por tu causa. Ahora la culpa es tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Santo Dios. Entonces, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Se lo recordó. Pues polvo eres, le quiso decir, no eres nadie, y al polvo volverás. Y digo yo, me morí también allí. Desfallece nuestro corazón ahí. ¿O no, hermanos? Hermanos, y esto me da tristeza, en serio. Me da tristeza, me da dolor. No voy a decir que guayabo porque eso lo usan los que se emborrachan, pero me da algo, me pone nostálgico porque ¿cómo es posible que hayamos llegado a tal desastre por una desobediencia, llamémosle pecado? Así que el pecado es el enemigo del hombre. El pastor Colin Crawford escribió un libro sobre el pecado, ¿no? Y se habla del carácter maligno del pecado. Y se habla del pecado en la forma más elevada. Y el pecado nosotros no lo vemos como nuestro gran enemigo. Por eso es que pecamos y pecamos. Y con orgullo decimos somos pecadores. Pero esto es una vergüenza. Mire, somos pecadores porque no lo podemos negar. Pero esto es una vergüenza, ser pecador. Diga, es una vergüenza ser pecador. Y esa vergüenza se verá en el día del juicio o después de la muerte. Igual que el rico en el infierno, allá se verá la vergüenza del pecado. Así que no nos sintamos orgullosos de ser pecadores.
Ahora, esta mañana hablábamos del pecado y decíamos que si Dios hubiera hallado una forma distinta de perdonar al hombre y de resolver el problema sin tener que entregar a su hijo a tan magnitud de maltrato, lo hubiera hecho. Y Jesús se lo propuso: Padre, si es posible, si hay alguna salida, si hay alguna forma, pasa de mí esta copa, o sea, hagámoslo de otra forma, evitemos este paso. Pero también dijo: pero si no hay otra forma que no sea como yo digo, pues como tú quieres, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hay otra forma. Y no la hubo. Ahí se ve la gravedad y lo terrible de este problema que Adán no dimensionó, y Eva. Y ahí vemos al Hijo de Dios crucificado, angustiado, maltratado, despreciado, sentenciado por nuestra culpa. Y a pesar de esto, el mundo sigue igual, desbordado y desriendado. A pesar de que ahí está la salida, muchos no reconocen a Jesús para ser salvos. Pero alabado sea el Señor por los que están aquí y por los que vendrán, porque vienen muchos en camino a recibir esa palabra de vida eterna. Gloria al Señor. Entonces Dios da un veredicto y luego ejecuta una sentencia. Y la sentencia fue: comerás de la tierra hasta que vuelvas a ella. Ahí lo mató. La palabra muerte no aparece ahí ahorita. La palabra muerte apareció antes de que ellos pecaran. Pero con esto que Dios acaba de hacer, cuando dice que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y a ella va a volver, ¿qué quiso hacer? Lo mató. Murió ahí ya el hombre. Pero yo pensaba que era una muerte física anteriormente. Bueno, se murió el hombre y bueno, qué pesar. Pero no, es que lo más terrible es que hubo una separación espiritual de Dios. Y cuando Cristo viene es a restablecer la relación que se rompió entre Dios y el hombre. Vino otra vez a restablecer lo que Adán echó a perder con el pecado de la desobediencia. Y dice la Biblia que nos reconcilió consigo mismo en la cruz. Y dice la Biblia que luego nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación, que vayamos predicando a los hombres, y dice: reconciliados con Dios. Sí os digo reconciliados, porque eso fue lo que se perdió. Hubo una enemistad entre Dios y el hombre, como quedó y la mujer, porque eran muy amigas, súper amigas. Cuidado, mujeres, con la cambambería de las grandes amistades sin medir las consecuencias. Requete amigas. ¿Con quién? No con Satanás, con la serpiente. Y Satanás usó la amistad más ligada y más profunda de la mujer, la serpiente. Y la mujer no iba a dejar de escuchar a su gran amiga. La escuchó con atención. Dirán las mujeres: no, esto no es machismo, es la palabra de Dios. Y vio las consecuencias. Amén. Pero eso pasa viceversa. Satanás va a usar nuestro mejor amigo para hacernos caer, porque a ese le escuchamos, a ese le copiamos y con ese compartimos. Y el diablo lo usa y nos da un consejo, como muchos que nos da, se lo copiamos y ahí está nuestra caída. Por ejemplo, si usted le cuenta todos sus problemas a otro varón y es su gran amigo del alma, sobre su hogar, sobre su mujer, y de repente algún día usted le dice: oye, yo estoy estresado con mi esposa, es que ya no me aguanto esta mujer, y le dice: claro, no sea bobito, mire, yo ya llevo 5 matrimonios, yo no me pongo a aguantarme esa situación. Hermano, hágale, hay mujer por doquier, usted que se hace desgastándose ahí con esa vieja. Y usted dice: bueno, pues si eso me lo dice mi amigo, que él no me da un mal consejo, pues listo, hagámosle. Cuidado con la serpiente. Dígale a su hermano: cuidado con el consejo de la serpiente. Y a su nombre. Bueno, ahora no solamente tenemos unas consecuencias allí, sino es que hay algo más. Perdieron el derecho a la benignidad de Dios. ¿Cuál es la benignidad de Dios? Que Dios es bueno, que los tenía en una burbuja, todos acolchonados, gobernando, dominando las grandes bestias, solo con su palabra. Todos obedecían a Adán y a Eva. Ellos no temían a nadie, nadie los perseguían. Si alguien estaba por encima de todo, era el hombre. Las demás cosas estaban un poco menor que él. Adán era el mero. Y sabe una cosa, cuando fallaron, hermano, es que lo perdieron fue todo, ¿de acuerdo? Quedaron en ruina. Hoy dirían: quedé en la inmunda, así dicen hoy. Quedaron pues en la inmunda ellos, en ruina, arruinados, se quebraron de los pies a la cabeza, porque Dios les quitó, mejor dicho, dijo Faraón a Moisés:
Bueno, vete sí con tu pueblo, pero dejen aquí el ganado. Dijo, ni una pezuña se queda aquí contigo, ni un cordero te dejo. Pero aquí Adán hasta las pezuñas las perdió. Todo se perdió. Todo lo perdimos, metámonos allí. Por eso debemos de poner la mira en Jesús, porque solo en Él se nos devuelve la esperanza. Solo en Jesús se nos devuelve la esperanza. Hermano, te repito, desde la caída de Adán no nos quedó ni una pezuña. Nada, quedamos en ruina, en maldición, en muerte, en separación, en enemistad. Entonces perdieron el derecho a la benignidad. ¿Cuál es la benignidad? Que Dios ha sido bueno, Dios los protege, Dios los consiente, Dios los mima, los levanta, le dio poder, le dio dominio, le dio señorío. Perdió todo eso y lo redujo a nada. Polvo eres y en polvo te convertirás. Si Adán estuviera vivo, tendría una turba de gente gritándolo a la puerta de su casa. Bombas, misiles, bazucas, catapultas, hasta yo tiraría la mía. Pero ¿saben una cosa? No celebremos mucho porque hay pecado personal. Y muy independiente a lo que haya hecho Adán, nosotros cometemos nuestros propios pecados y por ello seremos juzgados. Tengo que aclararlo, si no todo el mundo se relaja diciendo y que pague Adán. Y que lo enfrente a Adán y en el día del juicio, Ovidio, ¿qué hiciste con tu vida? Pregúntele a Adán. A Eva. Gloria a Dios. Menos mal su esposa no vino, hermano. ¿Usted quería embolatar la cena de hoy, sí o no? Dejémosla hasta allí para no decirle un poco más. Seguimos. Entonces dice la Sagrada Escritura que no solamente murieron, sino que perdieron, diga, la benignidad de Dios. Si en el huerto, el dominio, la autoridad, derechos, todo lo perdieron. Fueron echados como conclusión. De ñapa no solamente perdieron, no solamente fueron reducidos a basura, a nada, a polvo, ¿sí me entiende? Sino es que fueron echados. Y cuando son echados del huerto de Edén, no solamente salieron del huerto, eso es un significado espiritual, fueron echados de la presencia de Dios, del seno de Dios. Se desligaron del Padre eterno y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Saben que he visto algo raro en esta prédica? Nadie ha dado un aplauso. No hay razones para celebrar, ¿cierto? Esta mañana en Seguridad de Vida Eterna aplaudíamos y había una sonrisa, pero con esta palabra no he escuchado. Denle un aplauso al Señor, Él es bueno, hermanos. Gloria a Dios. Esta verdad la hablaron los apóstoles, la habla el Espíritu Santo, la habló Jesús. Esta es la verdad que se ha venido hablando. Y una persona no va a llegar a Jesús si no conoce este principio. No va a entender, no va a tener la necesidad de buscar a Dios si no entiende esto. No va a entender por qué está en ruina, por qué el mundo está como está, porque el mundo culpa a Dios y dónde está Dios, y por qué la violencia, y por qué la maldad, y por qué el malo, y dónde está Dios, y qué pasa. No, con este pasaje entenderemos que Dios siempre ha estado allí, pero el hombre es el que se ha alejado de Dios. Y aún aunque Cristo vino para acercarnos a Dios, sigue el hombre lejos de Dios. ¿Pero por qué? Porque el hombre sigue siendo rebelde, sigue siendo inicuo, no quiere acercarse, no quiere corregir esta falta, no quiere arreglar esa enemistad con Dios. Pero gloria a Dios por los que ya fueron justificados y ya no son lejanos sino cercanos y hacen parte de esos muchos hijos de la gloria. Eso dice la Escritura. Amén. Y ya así redondeando, quiero que leamos el versículo desde el 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Diga igualado. A mi hermano ayúdeme, diga igualado. El hombre es igualado, ¿sí o no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y yo digo, en pecado. Dios dijo, este no va a vivir para siempre en ese estado. O sea que ahí se acabó la eternidad del hombre. Dios le quitó, mire, lo desnudó de los pies a la cabeza, tremendo. Vuelvo y digo, no le dejó ni una pezuña. Y le quitó la esperanza, ¿y sí o no?
Dios sabía que con la sabiduría que habían adquirido, ellos iban a ser ventajosos. Y ellos iban a decir, estamos metidos en serios problemas. Dios dijo que íbamos a morir. Pero como allá está el árbol de la vida, vida supera muerte. Vamos y estiremos la mano y comámonos unas cuantas frutas de ahí también. Y dijo Dios, se fregaron. Porque si Dios lo hizo es porque el hombre ya lo tenía planeado. Va a alargar la mano y va a comer y va a vivir. Y no se lo vamos a permitir en ese estado. Tremendo, ¿no? Dios nos libre de una ira encendida, de un Dios enojado. Dios mira, calcula y se va hasta el fondo. Y si tenemos un plan B, también nos lo desarma. Y si hay un C, también. Y si llega hasta la W, allá llega. Pero Dios no deja oportunidad cuando ejecuta su juicio. Quedaba una esperanza, el árbol de la vida. Y Dios dijo, quitemos el árbol. No, el árbol sigue ahí. Los que tienen que desaparecer de aquí son ellos. Son ellos. Porque ellos fueron los que fallaron. ¿Cómo se arregla el problema? Quitando el mal. Amén. Y dice Dios de una manera fuerte, ahora pues, que no alarguen su mano y coman también del árbol de la vida. Y coman y vivan para siempre. Y los sacó Jehová del huerto de Edén. Yo digo que salieron huyendo como grandes bestias. Pobrecito, dan ganas de llorar. Porque aquí esto era lo último que quedaba. Para que labrasen la tierra. Mire, lo sacó del huerto de Edén para que labrasen la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso alrededor del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El que se acerca lo quema, lo troza, lo parte, lo destruye allí. Y esto era, ¿quieren el árbol? Acérquense. Pero hay aquí una espada encendida que los va a destruir. No podían volver allá. Solo Cristo nos vuelve a ese lugar de privilegio. Solo Cristo nos vuelve a ese lugar de privilegio. Y es, como Dios está enojado y enemistado, es reconciliándose el hombre con Dios. Dios lo dejará entrar otra vez a su seno de gracia. Por eso la palabra es reconciliados con Dios. Otra vez os digo, reconciliados. Debemos reconciliarnos. El hombre debe reconciliarse. Y los que ya lo hemos hecho, celebremos esa victoria y mantengámonos firmes en el Señor. Bueno, gloria al Señor Jesús. Dicen ustedes, acabó el pastor. Dura es esta palabra, como dijeron algunos, pero ¿quién la puede oír? Diga yo. No he terminado. Vamos a mirar algo más. Si quieren mirar algo más, váyase rapidito al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Ahora hay un consejo bíblico y que vamos a poner en práctica para la gloria. ¿Qué pues diremos? Para que reflexionemos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después de lo que hemos oído, diga, en ninguna manera. En ninguna manera. Es que no existe una forma de justificar el permanecer en el pecado. Cuanto antes, hermanos, hay que salir huyendo de esa posición del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Gloria al Señor. Así que miremos el versículo 12 del capítulo 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no tiene ese poder absoluto. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios estableció la gracia y el que quiera escapar y el que quiera ser libre se puede zafar ese yugo de encima y alcanzar la gloria de Dios. Es una decisión, amados hermanos, es una decisión. Amén. No reine pues. Entonces, ¿qué reinó en Adán? El pecado. Y luego vino Caín y mató a su hermano. Y las generaciones que partieron de Adán, ahí cerquita, sus generaciones se corrompieron y Dios tuvo que destruirlos a todos con un juicio. El pecado.
y no se podía remediar esto. Pero cuando ya aparece Cristo, se le acaba el reinado al pecado, que por consiguiente se le acaba el reinado también a la muerte. Por lo tanto, dice la Biblia, bueno, hay una forma de no ser esclavo del pecado, y es acercándose a Cristo. Y ya los que nos hemos ligado a Jesús, los que hemos aceptado la palabra, los que caminamos con Dios, dice la Biblia, no estamos obligados a obedecer al pecado. Ya no. Somos pecadores, claro, está al alcance, pero podemos decir no. No, y simplemente no. Ya no eres mi rey. O sea, ya no me dominas porque sí. Tú propones y yo decido. Amén, iglesia. Porque el pecado no se enseñoreará. ¿Sabe qué enseñorearse? Entronarse, apoderarse, adueñarse. Dice la Biblia, ya no en los que han conocido al Señor. Porque ya no estás bajo la ley. La ley condena, la ley señala, pero estás bajo la gracia. Y en la gracia hay oportunidad. Por gracia soy salvo. ¿Sabe qué significa eso? Por gracia soy salvo significa recibirlo todo cuando no merecemos nada. Por gracia soy salvo. Lo recibes todo cuando no mereces nada. Y con ese regalo tan grande debemos aprovechar. Amén, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Cerremos con un broche de oro. Ahora tú me dirás, pero pastor, esto se oye complicado. ¿Cómo vamos a resolver el problema si hay un diablo por allí tentando, dañando y haciendo caer? Estamos en serios problemas y si quisiéramos resolverlos, hay un diablo fregando. ¿Cómo vamos a resolver esto? La Biblia dice, busque la primera de Juan. Amén. Primera de Juan. Y vamos a estar leyendo el capítulo 3, el versículo 8. Aquí hay un decreto. El que practica el pecado es del diablo. Pero mire, ahí hay una coma y luego dice, porque el diablo peca desde el principio, punto. Y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay un diablo tentando, hay un diablo que hace caer, hay un diablo pendiente por allí incomodando a la gente, pero dice que apareció el Hijo de Dios para ponerle fin a esa obra perversa de Satanás. Así que si alguno quiere ser libre, solamente toma la decisión y venga al Hijo de Dios. Y ahí está la solución a todos nuestros problemas de miles, y quisiera decir de millones de años, desde Adán hasta Cristo. Hasta allí no había gran solución, pero ahora todo tiene solución. En Cristo hay esperanza. Hermano, Dios les bendiga, pónganse sobre sus pies. Y después de oír la palabra, vamos a salir felices, sabiendo que a pesar de que todo se había perdido, ahora hay solución, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Diga, sí se puede triunfar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por la enseñanza. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, por preparar una senda que el mundo aún no conoce, pero que nosotros estamos conociendo y sabemos que ahí está la salida, que ahí está la solución. Y aunque todo se echó a perder con Adán, dice la Escritura que ahora en Jesús todo es restituido para la gloria de Dios. Te bendigo, Padre, y te alabo y te doy la gloria. Amén y amén.